Cuando hablamos de la Navidad, y esto es importante recordarlo, no estamos hablando simplemente del nacimiento de un bebé, ni siquiera solamente del nacimiento de un Salvador. Estamos hablando de algo infinitamente más profundo. Estamos hablando de Dios mismo encarnado, del Eterno entrando en la historia, del Rey descendiendo voluntariamente para mostrarnos de una vez y para siempre qué es la verdadera humildad y cuál es el camino de la gloria. La encarnación de Cristo no es solo un evento para celebrar, es una verdad para contemplar, imitar y vivir. Por eso quiero que me acompañes al libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice la palabra del Señor: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Antes de entrar en el pasaje de lleno, oremos. Señor, te rogamos que por tu Espíritu Santo obres en nuestro favor, en medio nuestro. Ilumines nuestro entendimiento y nos conformes a la imagen de tu Hijo. Que tu palabra haga su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto dicho, ahora pasamos al contexto histórico, el cual es el primer punto de este sermón. Pablo escribe esta carta a los filipenses en un contexto muy particular. Él se encuentra preso y aún así recibe una ayuda económica de parte de esta iglesia para su sustento. A pesar de la persecución y las dificultades, la iglesia de Filipos había mostrado una fidelidad notable. Epafrodito, uno de los líderes de la iglesia, había visitado a Pablo y le había traído buenas noticias. La iglesia estaba viva espiritualmente, creciendo en su amor por Cristo, perseverando en medio de la adversidad. Y Pablo se goza profundamente por eso. Sin embargo, no todo estaba bien. Había un problema serio que amenazaba la salud espiritual de la iglesia: la falta de unidad. Más adelante, en el capítulo 4, Pablo menciona explícitamente el conflicto entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Pero ese conflicto no era un asunto aislado, era un síntoma de algo mucho más profundo. Podríamos quizás inferir o especular que eran luchas por posición, por influencia, por espacio dentro del cuerpo de Cristo. Esto no lo dice la Escritura explícitamente, pero podríamos decirlo según entendemos la naturaleza humana y las cosas que vivimos hoy. La unidad existía, obviamente, porque la unidad es un don del Espíritu Santo, un don de Dios, pero estaba siendo eclipsada por el orgullo y el egocentrismo humano. Y eso sigue siendo hoy cierto, igualito. La iglesia no pierde la unidad porque Dios la quite, sino porque nosotros dejamos de vivir conforme a ella. Y con esto, hermanos, pasamos al segundo punto del sermón, el cual es el llamado a la unidad. Y Pablo comienza la exhortación con palabras profundamente pastorales. Él nos dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna compasión del espíritu, si algún afecto y compasión. La escritura del texto en el original no expresa duda, sino certeza. Pablo no está diciendo si acaso existe, sino más bien, Pablo dice, puesto que hay consuelo en Cristo, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto y misericordia. En otras palabras, Pablo está apelando a realidades que ya son verdaderas en la vida del creyente. Se da por sentado que esto existe. Pues en la salvación hemos recibido consuelo, hermanos, comunión, afecto y misericordia. El problema no es que carezcamos de recursos espirituales para vivir en unidad. El problema es la falta de disposición para abundar en ellos. Por eso Pablo dice, hagan completo mi gozo. Es como si dijera, yo estoy gozoso por lo que Dios está haciendo con ustedes o en ustedes, pero quiero que ese gozo sea pleno. Den un paso más. ¿Y cuál es ese paso? En los versículos 3 al 4 se deja claro, se ve claro. No actuar por egoísmo ni vanagloria es lo que dice. Considerar a los demás como más importantes. Buscar el bien del otro por encima del propio. Y aquí Pablo toca la raíz del problema, el egoísmo. Esto entonces nos lleva al tercer punto, el problema del orgullo. No hay discordia, hermanos, en la iglesia que no tenga su raíz en el orgullo. El orgullo fue la causa de la rebelión de Satanás y sigue siendo la causa de la división en matrimonios, familias, amistades e iglesias. El orgullo nos lleva a creernos superiores, a exigir reconocimiento, a defender espacios, a proteger nuestra imagen. Por eso la Escritura dice que Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los orgullosos. Entonces surge la gran pregunta, ¿cómo erradicamos el orgullo del corazón para preservar la unidad de la iglesia? La respuesta de Pablo es clara y contundente, no mirando primero a nosotros mismos, sino contemplando a Cristo. Entonces tenemos la humillación del rey como nuestro próximo punto importante. Pablo introduce uno de los pasajes más profundos y gloriosos de toda la Escritura. Muchos estudiosos coinciden en estos versículos como los que forman parte de un himno cristiano primitivo. Dice la Escritura, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Miren qué hermoso. Cristo es presentado como el modelo supremo. Cristo preexistía en forma de Dios. No se convirtió en Dios. Él era Dios desde antes. En naturaleza, en esencia, como afirma Juan 1:1. Y sin embargo, Él mismo no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Él se despojó de esas cosas. Él siguió siendo Dios, claro está. Esto no significa que Él dejó de ser Dios. Cristo no se despojó de su deidad ni de sus atributos divinos. Lo que hizo fue renunciar voluntariamente a su posición de gloria y majestad. El rey descendió del trono. Y no solo eso, tomó forma de siervo. No aparentó ser siervo. Fue verdaderamente siervo. Se hizo obediente a la voluntad del Padre. Y fue más lejos aún. Se hizo hombre, inferior a los ángeles. El Creador se unió a la creación. El Verbo eterno asumió carne humana sin pecado. Esto es lo que se llama en teología como la unión hipostática. Una sola persona, dos naturalezas, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como si todo esto no fuera suficiente, llevó la humillación hasta lo sumo, muerte y muerte de cruz. La cruz era el instrumento más vergonzoso y cruel del mundo antiguo. Cristo eligió voluntariamente el camino más bajo. Aquí está el corazón del Evangelio, hermanos. No hay manera de contemplar esta humillación y seguir creyéndonos superiores a los demás. Y hermanos, la exaltación del Rey es evidente luego. Aquí vemos entonces
en Filipenses 2, desde el versículo 9 al 11, algo muy importante que debemos tener en cuenta. Que, hermanos, maravillosamente, y no para tristeza nuestra, sino para gozo, la humillación no es el final de la historia, porque dice la Escritura, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Padre responde a la obediencia perfecta del Hijo exaltándolo. Esas obras que Cristo hace por nosotros son las únicas que tienen valor delante del Padre, y por eso el Padre actúa conforme. El Padre responde a la obediencia perfecta del Hijo, exaltándolo. Escuchen, lo levantó de entre los muertos, le dio el nombre que es sobre todo nombre, le concedió autoridad universal. Pablo conecta esta exaltación con Isaías 45, un pasaje que habla exclusivamente de Yahweh. Ahora, esa adoración es dirigida a Cristo. Porque toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Algunos dirán con gozo, algunos lo harán con gozo, otros con amargura, pero nadie quedará fuera de ese reconocimiento. Y como aplicación final podemos decir que Cristo, según vemos en la Escritura, se humilló hasta lo sumo. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y el punto es claro, hermanos. Nuestra tarea no es exaltarnos, sino humillarnos. La exaltación es prerrogativa de Dios, no nuestra. Dios humilla a los que se exaltan a sí mismos, pero exalta a los que se humillan. El camino de la humildad es el camino de la unidad. Y el camino de la unidad es el camino del gozo. Si quieres mantener la unidad en tu iglesia, actúa como Cristo. Si quieres vencer el orgullo, medita en la cruz. Si quieres vivir para la gloria de Dios, vive para el bien de tus hermanos. Y cerrando, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de tener la mente de Cristo, que vivamos no para nuestra propia gloria, sino para la gloria del Padre. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Si te ha gustado este contenido, no dudes en suscribirte. Estamos en todas las plataformas de podcast. Dios te guarde. Soy Esmer Pérez Lora.